Sí, probando. Uno, dos, tres sonidos. Sí, probando. Buenas, buenas. Un saludo. Aquí estamos nuevamente para continuar con estas sesiones sobre filosofía medieval, fundamentalmente la escolástica. De tal manera que esta tercera sesión eh, ya nos pone casi en el culmen del pensamiento escolástico que nos lleva al siglo XIII. Antes hemos visto otros dos temas de mucha importancia que han sido el tema inicial, que ha sido una introducción, ¿verdad?, de toda la escolástica, pero nos hemos dedicado a presentar el tema de los universales, porque el tema de los universales prácticamente atraviesa todo el pensamiento medieval. Y después, en la segunda sesión, le hemos dedicado un poco al desarrollo del pensamiento medieval en su conjunto y nos hemos dedicado del aporte importantísimo de que se significó las universidades para el desarrollo del pensamiento medieval en los siglos XII y XIII. Y ahora nos vamos a dedicar en esta tercera sesión y probablemente también la cuarta a el desarrollo del pensamiento del siglo de oro medieval, ¿verdad? Que es el siglo XIII, y ahí nos vamos a encontrar con el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que es una especie de una parabólica, ¿verdad? Que recoge de una manera admirable el pensamiento medieval. Sin más, entonces vamos a comenzar a presentar esta tercera sesión y nos vamos a encontrar con nuestro filósofo Santo Tomás de Aquino. Vamos a tomar en cuenta cuatro aspectos en esta sección. De esos elementos son, el primero, lo que Santo Tomás de Aquino asumió del pensamiento aristotélico. Recuerden que el pensamiento aristotélico en el medievo, a partir del siglo VII más o menos, que lo introducen los árabes, 7, 8, lo introducen los árabes, hasta el siglo XIII dominó en la escena del pensamiento medieval el aristotelismo. No obstante, la carga de Platón fue muy importante por el agustinismo, ¿verdad? En el siglo V. Por supuesto, el pensamiento de Aristóteles es muy importante. No obstante, cuando veamos nosotros, en el caso de Santo Tomás asume a Aristóteles, pero al mismo tiempo también es crítico. No todo lo que Aristóteles presenta, Santo Tomás de Aquino lo va a asumir, sino que tendrá que hacer un filtro, ¿verdad? Para ver qué conviene a el pensamiento cristiano y qué no conviene de Aristóteles al pensamiento cristiano. De eso tratan los primeros dos puntos, lo que Santo Tomás asumió del pensamiento aristotélico y lo que Santo Tomás rechaza del pensamiento aristotélico. Otro tercer elemento muestra de las existencias de Dios, y pongo muestras para no poder evidencias o pensar que estos planteamientos que hace Santo Tomás de la existencia de Dios tienen que tener un carácter científico, al menos como lo entendemos ahorita la ciencia, que es evidencia, y una evidencia fundamentada en aspectos eh, que pasan por la sensibilidad, ¿verdad? Por los sentidos. No se trata de eso el tema de la existencia de Dios. Y por último, para enfocar en la visión de conjunto, el desarrollo intelectual de Santo Tomás. ¿Qué fue lo que generó Santo Tomás? ¿Cuáles fueron sus grandes aportes al pensamiento medieval? Santo Tomás es denominado también por otro nombre,
el doctor Angelicus, ¿ok? Parece que Santo Tomás, la personalidad de Santo Tomás era una personalidad de un hombre muy, además de sencillo, sabiendo mucho, ¿verdad? Y teniendo todas las características de un pensamiento totalizador. Santo Tomás también era, dice que tenía una personalidad muy adecuada, muy dada a los demás. Era una persona bastante que entraba en sintonía con los otros y por supuesto como sacerdote también tenía toda esa dimensión pastoral y evangelizadora del mundo de su tiempo, ¿no? De tal manera que eso también le permite a Santo Tomás no solamente ser un pensador, sino también estar bien vinculado con el mundo de su tiempo. Bueno, ya hemos dicho algo de Santo Tomás. Decimos que Santo Tomás vivió en eh, mm, el siglo XIII, ¿ok? El siglo XIII, y ese fue un poco su, digamos, el camino que realizó ahí fundamentalmente en Europa, y digo fundamentalmente en Europa porque Santo Tomás se trasladó, un tiempo estuvo en París y otro tiempo estuvo en Roma. Esos fueron sus dos grandes lugares de permanencia más grandes. Sin embargo, también estuvo en Alemania y estudió en Alemania también. De tal manera que Santo Tomás no solamente fue un gran pensador, sino también un conocedor de, de la realidad europea de su tiempo. Voy a subir un poquito esto para acá o que se me genere problema de... Bien, Tomás de Aquino es el filósofo escolástico más célebre, reconocido por integrar el pensamiento aristotélico con el cristianismo, especialmente en uno de sus grandes tratados llamado Suma Teológica. Logró combinar las ideas platónicas previamente adoptadas por el cristianismo, ¿verdad? Quien, siendo San Agustín el gran, digamos así, ideólogo, ¿verdad? Que logró integrar al cristianismo las ideas platónicas con las tesis aristotélicas, en particular las teorías de la abstracción, la potencia, el acto y la analogía, fue gran parte del aporte que le dio el pensamiento aristotélico a el pensamiento cristiano en Santo Tomás. Aquí nos sostenía que la fe y la razón son complementarias, no contradictorias, y esto lo va a defender en todo el proceso de su pensamiento, ¿verdad? Prácticamente le va a dar un estatuto casi autónomo a la filosofía y esto va a ser una novedad importantísima para su tiempo. La razón ayuda a comprender el mundo natural, mientras que la fe proporciona acceso a verdades que la razón por sí sola no puede alcanzar. Entonces, a pesar de que Santo Tomás cree que la razón tiene un estatuto casi autónomo, ¿verdad? De la revelación, no obstante, Santo Tomás sigue la tradición agustiniana, ¿verdad? Donde se desprende de la frase famosa de San Agustín: creo porque entiendo o entiendo porque creo. De tal manera que a pesar de que el pensamiento, la razón tiene un estatuto autónomo, no obstante, está siempre, va a estar al servicio de la revelación y de la fe. Entonces, vamos a entrar directamente a aquello que creemos que es importante que adoptó Santo Tomás de Aristóteles y que fue un elemento que le ayudó precisamente a crear un sistema filosófico y teológico para su tiempo, un sistema que logró desde esas categorías explicar todo lo que tiene que ver con su tiempo. Cuando nosotros hablamos de que hay de un pensamiento filosófico, de una filosofía total, esto hace referencia a que el pensamiento filosófico es capaz, como un sistema cerrado, de explicar desde ese sistema toda la realidad. Por eso Santo Tomás se empeña desde este sistema aristotélico, digamos ahora tomista,
de dar una razón, una explicación de toda la realidad, no de una parte, no de un pedacito, no del cristianismo, sino que intenta explicar toda la realidad en su globalidad. La metafísica del acto y la potencia. Este es un elemento que Santo Tomás asume de Aristóteles, la distinción fundamental entre la potencia, lo que es una cosa, perdón, lo que una cosa puede ser, y el acto, lo que una cosa es en un momento dado. Esta herramienta le permitió explicar el cambio y la perfección en los seres creados y sobre todo definir a Dios como acto puro, actus puro, perfección sin ninguna potencialidad. Por otro lado, también asume de Aristóteles la teoría ilemórfica. Todos aquellos que han estudiado teología, que se han encontrado con Aristóteles, el pensamiento aristotélico, es importante tanto la teoría del conocimiento en Aristóteles como su antropología es ilemórfica. ¿Ok? Recuerden ustedes el ilemorfismo, la palabra ilemórfico significa precisamente eso, materia, ¿verdad? Ile y forma, digamos así, lo que compone, lo que le da consistencia a la materia. Diríamos nosotros lo que le da identidad a la materia. De tal manera que estos dos elementos fueron fundamentales, ¿verdad? En Santo Tomás, para aplicar todo la teoría del ser humano, ¿verdad? Considerando una unidad sustancial de cuerpo, materia, alma, forma, lo que le permitió defender la unidad de la persona frente a otras posturas distintas. Por ejemplo, frente al dualismo platónico y el dualismo agustiniano. ¿Ok? Sin embargo, aunque Aristóteles tenía también nosotros decimos que no es un dualismo propiamente el de Aristóteles, pero sí mantiene la dualidad. La persona es una, pero se distingue en esa unidad, distingue dos elementos, ¿verdad? Mientras que en Platón el dualismo sí es propiamente dos elementos que están conviviendo en el mismo sujeto, pero que no son reconciliables uno con el otro, ¿verdad? En Platón el alma no es reconciliable con el cuerpo porque el cuerpo precisamente resulta ser un problema para la comprensión del espíritu. En el caso de Aristóteles no es así. Aristóteles cree que la sustancia, ¿verdad?, que está compuesta de materia y forma, son fundamentales y son una que tiene una distinción. Como decía un profesor mío de filosofía, distinguir no es separar. Otro elemento, punto clave de Santo Tomás que asumió Aristóteles es la visión teleológica de la ética, ¿verdad? Siguiendo a Aristóteles, Santo Tomás sostuvo que toda acción humana busca un fin o un bien. La ética se orienta hacia la consecución de la finalidad o bienaventuranza, ¿verdad? La eudaimonía, que es la felicidad. Sin embargo, Santo Tomás cristianizó este concepto identificando la felicidad suprema no con la contemplación filosófica, ¿verdad? Que decía Aristóteles. Ya veremos más adelante qué distinción hace importante Aristóteles entre lo que es la eudaimonía aristotélica y lo que va a ser la eudaimonía cristiana. Por tanto, Santo Tomás cristianizó ese concepto, ¿verdad? Identificando la felicidad suprema no con la contemplación filosófica, Aristóteles, sino con la visión beatífica de Dios en la otra vida. Quiere decir que esta felicidad que obtenemos nosotros aquí en la tierra no es suficiente, es incompleta, y está la otra visión, ¿verdad? La visión definitiva cuando nos encontramos con Dios. Otro elemento importante que Santo Tomás asume de Aristóteles, el empirismo moderado en la noxiología. ¿Ok? Aceptó la tesis aristotélica de que nada hay en el intelecto
que no haya estado antes en los sentidos. Para él, el conocimiento humano no es innato, como en Platón, sino que comienza con la experiencia sensible, a través de la cual el intelecto abstrae la esencia de las cosas. En este sentido, tendríamos que volver a leernos un poquito Aristóteles, ¿verdad? Para recordar todo el pensamiento aristotélico, sobre todo de la ética, la noxiología o la teoría del conocimiento y la antropología, porque esos elementos van a estar muy presentes en el pensamiento de Santo Tomás y por supuesto también de la escolástica del siglo XIII. Otro tema importante que asume de Aristóteles es el uso de la lógica y las categorías. Ustedes recuerdan que en la teoría del conocimiento, para Aristóteles, el conocimiento se da a través de distintas categorías, ¿ok? Y esas categorías son fundamentales porque son la forma como el hombre puede conocer los géneros y las especies, ¿ok? Los géneros y las especies. Entonces, de alguna manera, Santo Tomás se apropia de estos elementos precisamente para para interpretar el mundo real, ¿verdad? Y cómo categorizar las cosas del mundo real. Santo Tomás adoptó el riguroso sistema lógico de Aristóteles para la argumentación y la exposición. Utilizó las categorías aristotélicas, sustancia, cantidad, cualidad, etcétera, para analizar la realidad y la teología, lo que dotó a su filosofía de una estructura formal y un lenguaje preciso. Ahora vamos a centrarnos en lo que Santo Tomás rechaza de Aristóteles. Recuerden que Santo Tomás, al interpretar a Aristóteles, en la primera, digamos así, el primer contacto que Santo Tomás tiene con Aristóteles es a través de el averroísmo, ¿ok? De la filosofía árabe. No obstante, la filosofía árabe tiene algunos problemas que los identifica San Alberto Magno, ¿ok? Y esos problemas que identifica San Alberto Magno del averroísmo, precisamente por eso San Alberto Magno se dedica a hacer una interpretación directa de los textos griegos al latín, ¿verdad? Entonces, en una primera parte, Aristóteles asume el averroísmo, ¿verdad? Sin embargo, se da cuenta que hay algunas contradicciones que ya su maestro, ¿verdad? San Alberto Magno lo vio y por eso San Alberto Magno se dedica reinterpretar a traducir del griego directamente al latín todos los textos de Aristóteles, de tal manera que Santo Tomás asume en una segunda instancia los textos traducidos de su maestro directamente. Y ahí se da cuenta de algunas dificultades que son muy importantes y por eso rechaza algunos aspectos, porque son más averroístas, o sea, de la doctrina de Averroes, ¿verdad? Y la doctrina árabe, y que tienen que ver y que no tienen y que chocan y que están en contradicción con el cristianismo. De tal manera que aquí hay unos elementos por los cuales diríamos nosotros que más que el planteamiento del problema aristotélico y de rechazo al aristotelismo en algunas cosas que las hay, fundamentalmente el rechazo al aristotelismo averroísta, la eternidad del mundo. Aristóteles sostenía que el universo no tuvo un principio en el tiempo y que ha existido eternamente. Este es un elemento fundamental, ¿verdad? Que choca con el pensamiento cristiano, que no cree en la infinidad, en la infinitud del mundo, que el mundo es eterno, sino que el mundo tuvo un principio y tendrá un fin. Por tanto, el mundo fue creado y fue creado fundamentalmente por Dios. Entonces, Santo Tomás rechazó esta idea porque era incompatible con la doctrina cristiana de la creación ex nihilo, o sea, la creación de la nada, por un Dios que creó el tiempo y el mundo en un momento determinado. Entonces, este es un elemento muy importante, ¿verdad? Que se opone al averroísmo, por un lado, porque el averroísmo también creía que el mundo era infinito, ¿verdad? Y que nosotros al final volvíamos a ese mundo infinito,
¿ok? Que es tomado, por supuesto, de Aristóteles, pero aquí Santo Tomás hace una distinción y hace una crítica precisamente al aristotelismo a través del Averroísmo. Otro elemento es precisamente lo que estamos hablando ahorita, el intelecto agente único. Aristóteles y Averroes proponían un intelecto agente o intelecto separado que era universal y eterno y que los intelectos humanos individuales participaban de él. Santo Tomás rechazó esta noción porque anulaba la individualidad del alma. Lo que digo, lo que estoy diciendo, ¿no? Que el intelecto agente que él proponía Santo Tomás también lo fundamentaba Averroes. ¿Cuál es el problema de este fundamento? Bueno, que esto nos lleva a un monofisismo, o sea que somos uno, por un lado, y está el peligro después que veremos nosotros, por ejemplo, en Spinoza, del panteísmo. Santo Tomás rechazó esta noción porque anulaba la individualidad del alma humana y por lo tanto la inmortalidad personal. La doctrina cristiana requiere que el alma de cada persona sea única, individual y subsistente para la salvación. Otro elemento que nos presenta este rechazo que hace Santo Tomás de Aristóteles es el tema de la inmortalidad del alma. Aunque Aristóteles hablaba de cierta inmortalidad, ¿verdad? Del intelecto, recuerden que el alma para Aristóteles no es otra cosa sino la dimensión racional de la persona, ¿ok? Del sujeto. Entonces Aristóteles creía que había una inmortalidad del intelecto, pero no tenía una doctrina clara sobre la inmortalidad personal del alma. Entonces, Santo Tomás introduce este elemento que es muy importante para el cristianismo, rechaza esta visión aristotélica, ¿verdad? Y afirmó la subsistencia e inmortalidad del alma humana individual como una verdad de fe necesaria para la creencia en la resurrección y en la vida eterna. Otro rechazo también que se hace es el tema del motor inmóvil como pensamiento del pensamiento. Aristóteles concibió al primer motor como una entidad puramente contemplativa, que no se preocupa del mundo y que causa movimiento solo como objeto de atracción. Es algo así, es una imagen solamente, ¿ok? La imagen es de un papá que tiene su hijo y después se desocupa del hijo, se desentiende totalmente del hijo, no le importa con quién vive, qué hace, si hay que mantenerlo, etcétera, ¿no? Es algo así. El Dios aristotélico crea el mundo, pero después se desentiende totalmente del mundo. Santo Tomás rechaza esta visión de, de Aristóteles, ¿verdad? Porque el Dios cristiano es un Dios cercano. El Dios de Santo Tomás no solo es el motor, sino también el creador personal y providente que se preocupa por su creación y rige la creación. Dios es un Dios amigable, no es un Dios desentendido de su propia creación. Por otro lado, otro elemento que se separa Aristóteles, Santo Tomás de Aristóteles, es la falta de providencia divina. El Dios de Aristóteles no interviene en la historia humana, ¿ok? Para él es un ser perfecto que no puede reducirse a conocer las cosas particulares y materiales. Santo Tomás lo rechazó categóricamente. La fe cristiana exige un Dios providente que conoce y ama a cada criatura individualmente. Es dialogante y cercano, es un Dios que interviene en la historia y tiene un plan para la salvación de la humanidad, es un Dios amigable y cercano. El Dios de Santo Tomás es un Dios distante, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con su propia creación. Ahora vamos a entrar en un elemento que es central para entender un poco el planteamiento de Dios en Santo Tomás de las vías de la existencia de Dios. A mí la palabra vías de la existencia de Dios me resuena un poco, digamos así. Hoy en día este tema es utilizado y sobre todo se intenta hacer un planteamiento desde la ciencia. Por supuesto, como decía Karl Jasper,
que la filosofía no es, ni la teología es probatoria, ¿ok? Sino que la teología es mostratoria, no demuestra, sino muestra. De tal manera que las vías de la existencia de Dios no son unas vías para demostrar que Dios propiamente existe, porque en la Edad Media no había que demostrar que Dios existe y existía, ¿ok? Aunque Santo Tomás, por supuesto, hace esto también para interactuar con los gentiles, ¿verdad? O interactuar con los que no eran cristianos, ¿verdad? Que eran muy pocos, que la mayoría eran fundamentalmente cristianos, ¿verdad? Pero fundamentalmente eso. Y por otro lado, es hacer asequible desde la filosofía, ¿verdad? Desde la razón natural, diría Santo Tomás, hacer posible la existencia de Dios, o sea, que el Dios existe. Sí, Dios existe, ¿verdad? En la teología, pero también Dios existe en un razonamiento si nosotros llegamos a interactuar con ese Dios, ¿verdad? Y a buscar las razones lógicas, la racionalidad de Dios. De tal manera que ese es un poco la búsqueda de Santo Tomás. Santo Tomás intenta buscar en un método fundamentalmente que no es empírico, porque no se trata de ver la evidencia de Dios, como digo, ya esa evidencia era supuesta, ¿verdad? Sino en un método deductivo, ¿ok? De las cosas concretas, de lo que existe, del mundo, nos lleva precisamente a formular, ¿cómo se llama? Ideas, a formular conceptos de la existencia de Dios. Entonces, aquí tenemos, son 5 vías, ¿ok? Las vías más importantes. Santo Tomás dice muchas otras cosas, ¿verdad? Pero estas son como las vías más importantes sobre y que se han hecho más famosas de Santo Tomás. La primera vía, Santo Tomás, por supuesto, asume 2 cosas. Una, la filosofía aristotélica, que es una filosofía inductiva, ¿ok? Contrario a la filosofía platónica, que es deductiva desde las ideas a los hechos, mientras que Santo Tomás pretende de los hechos, de la realidad, de la sensibilidad, ¿verdad? Precisamente a las ideas. Entonces, la primera vía de la existencia de Dios es la vía del movimiento, ¿ok? Porque las cosas se mueven. Entonces, Santo Tomás hace un planteamiento importantísimo aquí. Las cosas se mueven, ¿verdad? Y las cosas se mueven y tienen un origen y un final, o sea que las cosas se van moviendo, ¿verdad? Pero así como inicialmente se movieron, en un momento determinado dejarán de moverse. Esa es una evidencia que ve en la realidad, cuando y lo ven todas las cosas. Las personas mueren, los animales mueren, las plantas nacen de una semilla, crecen, se reproducen, dan frutos, se marchitan y mueren. Entonces, ese movimiento que ve Aristóteles en la naturaleza lo aplica precisamente también a Dios. Pero pero Santo Tomás, entonces lo aplica al tema que lo aplica Aristóteles, que es el motor inmóvil, ¿verdad? El motor, la palabra motor, motus, viene de movimiento, de tal manera que lo que nosotros decimos por motor no es otra cosa sino el movimiento, ¿ok? Entonces, esta es la primera evidencia que encuentra Santo Tomás, el movimiento como el lugar para explicar a Dios. Todo lo que se mueve es movido por otro, dice Santo Tomás, parafraseando a Aristóteles. Esta cadena no puede ser infinita, por lo que debe haber un primer motor inmóvil, y ese primer motor inmóvil es Dios. Recordando que Aristóteles creía que el mundo y el cosmos era infinito, mientras que para Santo Tomás el mundo no es infinito, ¿ok? El mundo tiene un origen. Y ese movimiento no puede ser un movimiento indefinido. Si fuera un movimiento indefinido, ¿verdad? Nos llevaría precisamente al último movimiento que genera los demás movimientos. Por eso se llama motor inmóvil, que es un poco medio contradictorio, ¿no? Sería un movimiento que no necesita de otros movimientos para mover el movimiento,
¿ok? La segunda vía es otra vía también, que es la causa eficiente, ¿verdad? Todo es causa de todo tiene una causa. Por tanto, nada es causa de sí mismo, sino que las cosas tienen una causa de otras cosas, ¿ok? En ese sentido. Entonces, para Santo Tomás es importante eso, pero se da cuenta que no puede haber una causa infinita, sino que hay una causa que generó las demás causas. Siguiendo la vía del movimiento, Santo Tomás cree que existe una causa que genera las demás causas. ¿Por qué? Porque si no, entonces no pudiera existir nada, ¿ok? Porque al final esto nos llevaría a una causa de otra causa, de una causa infinita, y Santo Tomás cree que no existe una infinitud del cosmos, sino que esa infinitud tiene una creación. Y la creación comienza precisamente con que Dios le da ese toque, ¿verdad? Y genera unas causas de otras causas. Por tanto, la vía de la causa eficiente, todo efecto tiene una causa, pero nada puede ser causa de sí mismo. Un regreso infinito de causa es imposible, por lo que debe haber una primera causa eficiente, que es Dios. La tercera vía es la vía de la contingencia. Todo es infinito, todo es finito, ¿verdad? Todo tiene un origen y termina. Por tanto, esa contingencia del mundo significa que nosotros tenemos un origen y tenemos un final, ¿verdad? Pero el origen y el final de las cosas nos hace pensar que hay una necesidad. Una necesidad. ¿Qué significa la palabra necesidad? Que hay algo que es subsistente, que está más allá de la contingencia. ¿Ok? Entonces, Santo Tomás precisamente dice eso, que hay un elemento en la tercera vía de la existencia de Dios, que es la contingencia y la necesidad. Los seres son contingentes, pueden existir o no. Si todos los seres fueran contingentes, habría habido un tiempo en que nada existió. Por lo tanto, debe existir un ser que sea necesario. La cuarta vía es la vía de los grados de perfección. Santo Tomás dice que en el mundo, precisamente en las cosas, ¿verdad? Hay unas cosas que son más perfectas que otras, ¿ok? Este, hay colores que son más perfectos que otros. Por ejemplo, los colores primarios, el amarillo, azul, rojo, negro, blanco, son colores primarios. Y esos colores son más perfectos que los colores degradados, ¿ok? Entonces, existen diversos grados de perfección, la bondad, la belleza, la verdad en el mundo. Esto implica que hay una degradación que lleva de grados mayores a grados menores o de grados menores a grados mayores, ¿verdad? En este sentido, Santo Tomás entonces entiende ese proceso de los grados de perfección. Y la última vía es la vía de la finalidad. ¿Ok? Siguiendo Aristóteles precisamente su ética, que es una ética de la finalidad, que después la asumirá muchas éticas, fundamentalmente la ética de Kant, ¿verdad? Que es una ética teleológica de la finalidad, pues nace de acá, de Aristóteles. Santo Tomás asume a Aristóteles acá y le da a una cosa que entiende Aristóteles, es que todas las cosas parece que conducen, ¿verdad? Que tienen una finalidad, o sea que las cosas no están hechas así porque por generación espontánea, sino que las cosas tienen una finalidad y esa finalidad pareciera ser que tiene que ver con una inteligencia. Inteligencia no en el sentido propio humano de que tiene cerebro, ¿está bien? Sino inteligencia significa que esto no es fruto del azar, sino que es fruto de un proyecto, ¿verdad? Que está destinado, que tiene un destino, que tiene una capacidad que fue pensado, ¿ok? Un pensamiento, ¿verdad? De un cosmos que fue pensado. Y por tanto, si fue pensado, tiene una finalidad. ¿Ok? Los cuerpos naturales actúan hacia un fin, incluso sin inteligencia. Esto implica un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales hacia su fin.
Con esto tenemos estas 5 vías. Aquí presento este cuadro, ¿verdad? Que nos pone un poquito como los 3 elementos que están presentes en las vías. El primer elemento de la vía de la existencia de Dios, ¿verdad? Es el aspecto que está planteando, que mira Santo Tomás, ¿verdad? Que lo ve en forma inductiva, que lo ve de alguna manera en la realidad y que lo quiere traer a colación para presentar el tema de Dios. Entonces, está el tema del movimiento, están las causas, que todas las cosas tienen una causa, está el tema de la finitud, ¿verdad? Que las cosas son finitas y esa finitud no puede ser una infinitud permanente, las cosas tienen un origen y tienen un final, pero este origen y final tiene un inicio que probablemente tuvo que nacer de una cosa que no es contingente o de una causa que no es contingente, sino que es necesaria. Necesaria significa que no necesita, ¿verdad?, de otra cosa para subsistir. De los grados de perfección, la naturaleza tiene múltiples grados de perfección. Perfección lo entiende como más perfectas o menos perfectas. Por supuesto que eso tiene una gradación que mira en torno a aquello que se acerca más a Dios o que se aleja más de Dios. ¿Está bien? En ese sentido entiende Santo Tomás el tema de la perfección y el tema de la finalidad, como ya decíamos, de la teleología, que es que las cosas no son fortuitas, ¿verdad? No son producto de un azar, sino que están preconcebidas, ¿verdad? Y esa preconcepción también, así como está preconcebida en el inicio, también al final tiene una razón de ser. Por eso el argumento central como punto de partida empírico es que todo se mueve y que este movimiento nos lleva a un movimiento primero, que es el que genera que todas las cosas se puedan mover, y este primer movimiento es Dios. Segundo, toda cosa tiene una causa, nada es causa de sí mismo, la regresión infinita es imposible, por tanto Dios es la causa primera. Los seres pueden existir o no existir, son contingentes, pero si esto fuera un infinito de regresión, ¿verdad? Entonces nada existiera, porque todo no puede existir de una cosa que es contingente, ¿verdad? Hay algo que debió ser primero necesario para poder generar las cosas que puedan existir. Entonces Dios es un ser necesario, la existencia de los grados de bondad, verdad, nobleza, etcétera, ¿verdad? Como esa escala de valores, y entonces están los valores supremos, y el valor supremo de todos los valores es Dios, y los seres naturales, con o sin inteligencia, ¿verdad? Están orientados hacia un fin inteligente, y ese supremo inteligente no es otro sino Dios. Bien, entramos en esta última parte de la sesión, el desarrollo intelectual de Santo Tomás. Ya hemos dicho, en la Suma Teológica, Santo Tomás desarrolla todo el tema de las vías de la existencia de Dios, pero Santo Tomás tiene 3 grandes escritos que son muy importantes. Uno, que es un escrito tan temprano en el Santo Tomás joven, de Ente et Esencia, 1252-1256, el ente y la esencia, ¿verdad? Fíjese que es un tema metafísico de mucha importancia. Después están las sumas contra los gentiles, ya explicaremos un poquito de qué trata eso, y están las sumas teológicas. Estos son los 3 grandes escritos más importantes de Santo Tomás, que contienen todo lo que se pueda decir de haber escrito Santo Tomás. Vamos a empezar entonces con el primero, el desarrollo intelectual de Santo Tomás desde el ente y la esencia. Entonces, este escrito de Santo Tomás es muy importante porque es un primer intento de clarificación metafísica de lo que significan estos dos términos y cómo se relacionan para explicar la estructura de la realidad. De tal manera que Santo Tomás intenta desarrollar una metafísica para dar una explicación total de la realidad. El punto culminante y más original del libro es la distinción real entre la esencia y el acto de ser, el ese, que es existir.
En el libro se desarrolla la jerarquía de sustancias. Recuerden ustedes en Aristóteles qué es la sustancia. La sustancia está hecha de materia y forma, de tal manera que la palabra sustancia es lo que identifica a los sujetos, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que una silla es silla porque tiene materia y forma. ¿Qué es lo que hace que la silla sea, ese objeto de plástico sea silla? Bueno, eso que le da consistencia a la silla es lo que se llama sustancia, que es lo que unifica la materia y la forma. Entonces, Santo Tomás hace una jerarquía, ¿verdad? En grados de importancia que va desde Dios, pasa por las sustancias separadas y las sustancias materiales, ¿ok? Entonces, el primer nivel de la sustancia es Dios. ¿Qué es Dios? Pudiéramos decir nosotros, Santo Tomás dice que Dios es aquello cuya esencia es su existencia. Por ahí recordamos nosotros lo que decía Moisés, ¿verdad? En su diálogo de Moisés con Dios, cuando Moisés le dice que este, los, ¿cómo se llama? Que le están preguntando por el nombre de Dios y Moisés dice que el nombre, le pregunta a Dios cómo tiene que nominarlo, cómo tiene que nombrarlo, ¿verdad? Y Moisés dice perdón, Dios le dice que yo soy el que soy. ¿Ok? De ese yo soy el que soy no es otra cosa si eso, sino que en Dios la esencia y la existencia son la misma cosa. Por tanto, ¿qué es Dios? Dios es aquello cuya esencia es su existencia. Es el ser subsistente que no tiene límites porque no hay una esencia que lo restrinja ni que lo identifique, sino que en Dios la esencia y la existencia son la misma cosa. Después hay otras sustancias que son separadas, que están compuestas de forma y de ser, que no tienen materia. Pensemos nosotros, por ejemplo, en un unicornio. ¿Qué es un unicornio? ¿Verdad? Y yo pudiera decir que es un unicornio. El unicornio entonces tiene esencia, tiene una forma. Puedo decir que el unicornio tiene un cacho, se parece a un caballo, tiene cuatro patas, etcétera. Es dibujado o pintado como blanco, pero si nosotros decimos si tiene materia, no, el unicornio no tiene materia, pero sí tiene forma y tiene un ser, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llama la sustancia separada. Por eso existen unas sustancias que tienen esencia, ¿verdad? Pero no tienen existencia. En este caso, por ejemplo, los ángeles. Y nosotros, ¿verdad? Las materias, las cosas, los hombres, sí tenemos sustancias materiales, somos ilemórficos, ¿verdad? Materia, forma y ser. La esencia incluye la materia signata, lo que permite la individuación. De tal manera que este elemento es muy importante para salvaguardar el aspecto del alma, ¿verdad? Porque hay un problema. Si nosotros tenemos el alma, entonces, ¿cómo es eso que cuando nosotros nos morimos, el alma no se termina? ¿Ok? O mejor dicho, si se separa de... Bueno, Santo Tomás, este argumento último es muy importante para explicar, más adelante lo explicaremos este aspecto. Después viene el segundo escrito importante de Santo Tomás, son las sumas contra los gentiles, dirigida a los no creyentes gentiles, ¿verdad? Aquellos que no son cristianos, filósofos paganos, musulmanes, judíos, ¿verdad? E intenta es proponer la verdad de la fe cristiana utilizando la razón natural como terreno común, ya que no se puede citar la Biblia a alguien que no cree en ella. Entonces, Santo Tomás intenta, en suma contra los gentiles, precisamente proponer un texto que pueda dialogar con aquellos que no son creyentes. Santo Tomás establece una distinción fundamental en el Suma contra los Gentiles, que es muy importante. Hay dos tipos de verdades, las verdades de razón, cosas que cualquier humano puede descubrir pensando, y las verdades de fe, misterios que la razón puede alcanzar por sí sola y necesitan
que no pueden alcanzar por sí solos y necesitan de la revelación. Por ejemplo, la Trinidad o la Encarnación. Entonces, Santo Tomás establece una armonía que sostiene la razón y la fe y que no pueden contradecirse porque ambas provienen de la misma fuente que es Dios. En la estructura del libro de los gentiles, presenta precisamente este diálogo, diríamos nosotros hoy en día, este diálogo con aquellos que no son creyentes o un diálogo interreligioso, porque al final también se cree que lo que planteaba Santo Tomás también tenía que ver contra los averroístas, ¿ok? Entonces no era solamente un diálogo con los no creyentes, sino también diría con los infieles o con los heréticos que decían cosas del cristianismo que no iban con respecto a la doctrina cristiana. Entonces, Santo Tomás elabora un libro con cuatro partes. Un libro significa capítulo. El primer capítulo trata sobre Dios, su existencia, eternidad y perfección. El segundo sobre la creación, cómo Dios hizo el mundo y la naturaleza de las criaturas. Fíjate que el primer tema es teología. El segundo tema es antropología, es sobre la creación. ¿Está bien? El tercer tema es sobre el tema de la providencia, cómo Dios guía a los seres hacia el fin último, todo el tema de la trascendencia. Y el último capítulo es sobre los misterios que solo se conocen por la revelación, Cristo, los sacramentos y la resurrección. Y después tenemos, por último, el libro de las Sumas Teológicas de Santo Tomás de Aquino. Es una obra monumental que busca ofrecer una síntesis racional y sistemática de la fe cristiana y sus implicaciones en el mundo de vida. Escrita en 1265 al 74, o sea que Santo Tomás empleó casi 10 años para escribir las Sumas Teológicas. Está organizada en tres grandes partes. Veremos en este momento. La primera parte es, volvemos al tema de Dios, ¿verdad? Comienza con la teología, el tema de Dios, pero visto desde la perspectiva racional también. Recuerden que Santo Tomás tenía claro esa visión agustiniana, ¿verdad? Creemos porque conocemos y conocemos porque creemos, ¿ok? Entonces, está la existencia de Dios, que incluye las famosas cinco vías de la existencia de Dios, los atributos divinos, eternidad, omnipotencia, la Trinidad, la creación del mundo y de los ángeles, el ser humano como criatura racional. El primer tema es el tema teológico, ¿verdad? Dios desde la perspectiva antropológica y desde la perspectiva teológica. El segundo elemento prácticamente va a ser una antropología teológica, ¿ok? Entonces está el hombre y su camino hacia Dios, la finalidad del hombre, todo el tema de la finalidad es la pregunta importante de la existencia: ¿por qué existimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué venimos a hacer en este mundo, verdad? Entonces nosotros estamos precisamente orientados hacia la felicidad eterna. La ley moral, natural, humana y divina, las virtudes teologales, que tiene que ver precisamente esta, la ley moral con la ética, las virtudes con los valores, el pecado y la gracia con el tema del mal, y el último tema, el libre albedrío con la libertad. El tercer capítulo, el tercer tema, yo paso aquí, aló, probando. El núcleo de la suma gira en torno a la unión del hombre con Dios. Todo el desarrollo de la teología, uy, ¿qué está pasando aquí?